Hola, muy buenos días y bienvenidos una semana más a estos vídeos de preparación, graficación y creación de escenarios, analizando la sesión de hoy, lunes día 26 de junio, con el futuro del Mini SP500 y con el del Nasdaq. Estáis en el canal del Espejo del Trader, al que os animo a suscribiros. Soy Judith y empezamos la semana pues como la terminamos. Seguimos dentro del movimiento correctivo, tanto en el futuro del SP como en el del Nasdaq. Lo veremos. Antes, como siempre, también quería recordaros que el próximo lunes, día 3 de julio, iniciamos la segunda edición del curso de scalping de este año 2023. Es un curso que tiene una duración de un mes, 3 al 31, es bastante intensivo. Las clases son lunes y miércoles de 6:30 de la tarde a 8, hora española peninsular. Todo queda grabado, hay contenido teórico, hay mucha práctica, ejercicios que podréis hacer en vuestra casa para luego enviármelo a mí, tener el feedback y un programa muy completo. Os dejo toda la información de todo este programa formativo en el enlace de este mismo vídeo y también lo encontraréis en la página web, elespejodeltrader.com. Y para cualquier ampliación de información, cualquier consulta, escribidme a info@elespejodeltrader.com. En el vídeo también sale el número de teléfono para que podáis escribir un WhatsApp si queréis. Bien, pues empecemos. Y antes, como siempre, por recordaros que todo el contenido publicado en este vídeo se hace únicamente con el propósito formativo y no debe bajo ninguna circunstancia considerarse como ideas para comprar, vender o suscribir instrumentos financieros. Ninguna información en este vídeo se considerará como asesoría en materia de inversiones. Venga, vámonos a analizar el futuro del Mini SP500 en gráfico semanal. Me voy primero a ese marco temporal para observar un poco la vela de la semana anterior. El precio llegó a una zona de resistencia importante, un poco ahí en los máximos de agosto, lo superó ligeramente y la semana pasada pues tuvimos una vela bajista, una vela penetrante, iniciando así un movimiento correctivo después de las fuertes subidas de esas últimas semanas de mitad de mayo, ¿no? y todo junio prácticamente. En gráfico de 4 horas, pues ahí se ve muy bien el impulso alcista que consiguió romper esa gran resistencia que tenía alrededor de los 4.300 y todo el movimiento correctivo de esas últimas jornadas que tiene de momento la continuidad en la sesión de hoy, a falta de empezar evidentemente toda la sesión americana. Estamos en el 38,2% de este movimiento correctivo, pudiendo a continuar hasta la zona. Tenemos una zona potente, la zona de los 4.340 aproximadamente. Ahí está el 50% de retroceso, más o menos, y esta parte alta de esa estructura de reacumulación que se formó aquí dentro de ese impulso alcista. Si vamos al gráfico de 4 horas, para concretar un poquito más ya las últimas estructuras, aquí vemos como el precio se apoyó dejándonos los mínimos de la semana anterior en esa antigua zona de soporte, en ese 38,2%, que confluía con esos mínimos dejados aquí en la sesión del 13, del 14, una zona de acumulación bastante relevante, alrededor de los 4.380, y que en la sesión de hoy está ahí el precio atacando esa zona, y lo vemos con la última vela que se ha formado en 4 horas. Todavía no se confirma ruptura, estamos por ahí. En el gráfico de 1 hora, aquí se ve muy bien los últimos mínimos dejados el viernes, ¿vale? Marcado un poco este soporte. ¿Y dónde estamos? El precio ha hecho aquí en el gráfico de 1 hora una ruptura y vemos un poco el primer intento y el segundo cerrando por debajo y un ligero pullback, que estamos todavía pues dentro de la zona de potencial resistencia, ¿vale? Estamos ahí, con lo cual este nivel lo considero importante. Son los mínimos de la semana anterior que ahora están actuando un poquito. Ahora me refiero no al día de hoy, sino ahora mismo, a falta de casi 2 horas de iniciar la sesión americana, está ahí actuando como resistencia. Si volviera a meterse el precio por encima de esta zona, pues volveríamos a estar dentro de ese rango, ¿no?, que vimos en las últimas jornadas, desde el pasado martes, miércoles. Y esto pues de momento frenaría la continuación del movimiento correctivo. Ahí vemos como resistencia principal la zona de los 4.430, donde le confluyen esos máximos de la sesión del día 23, después de que el precio realizara ese pullback, media de 200 en el gráfico de 1 hora y por tanto una resistencia potente. En medio de todo esto, pues bueno, podríamos marcar como nivel de resistencia intermedia los máximos del día de hoy. Espera que cojo un rectangulito aquí, máximos del día de hoy, que coinciden evidentemente con los máximos semanales y por tanto 4.400 pues es un punto de resistencia interesante tenerla presente hoy.
y que más a más marcaría un poquito también pues toda esa zona lateral que lo englobo incluso así, que vemos más a corto plazo, desde el final de la sesión de ayer con la sesión europea de hoy. Este pequeñito rango que se ha formado aquí, que si el precio volviera a meterse, volveríamos y continuaríamos a estar dentro de él. Y si llegara a romper esta zona 4.400, 4.410, pues sí que veríamos una probabilidad elevada de llegada a los 4.430. No creo que le frenase mucha cosa. Así que niveles clave, 1, 2... los mínimos dejados en la sesión del viernes y el mínimo del día aquí, que en caso de que se perdiera, pues la probabilidad de llegada a los 4.370 es altísima porque no le queda, nada, iría en directa a esa zona y luego a la zona de soporte siguiente, 4.350. Vámonos al Nasdaq. Gráfico, me voy al semanal. Vemos la llegada a la zona de los 15.500 y también la semana pasada movimiento correctivo que se ha iniciado y que en el caso de este futuro, aquí en gráfico diario vemos todo el tramo alcista, todo el impulso que llegó a romper esa resistencia de los 14.830 aproximadamente, que es una zona ahora muy potente, potencial de soporte, que influye esos últimos máximos en gráfico diario y el retroceso del 61,8%, con lo cual la continuación de las correcciones se enfrentaría con esa zona y ahí deberíamos ver una parada en el precio para pensar en la continuación alcista. Si perdemos los 14.830, mala señal, podría llevar el precio a ir a buscar el inicio del último tramo alcista situado en los 14.430. Bien, vámonos al gráfico de 4 horas para ver un poquito estructuras más irregulares. Destaco evidentemente la zona de los mínimos semanales porque también son niveles de antaño, de la sesión del 13 y el 14, aquí está zona de acumulación y le confluye también el 50% de retroceso de ese tramo alcista que hemos visto en diario. Si perdemos esta zona, que la he agrandado un poquito para que también un poco coja la zona de los mínimos del día, un poquito esta zona de aquí, 14.950, un poquito por encima, es una zona potente. Si la perdemos, la llegada a los 14.850 sería bastante rápida. Y aquí a vigilar, a ver qué hace el precio. Ya digo, es una zona muy potente esta y de aquí debería seguir frenarse para pensar en una posible continuación alcista. En gráfico de 1 hora hemos marcado también los máximos del día de hoy, aquí situados en los 15.100 aproximadamente. Y entre medio, pues si no llegamos a perder esta zona, pues podría quedarse un poco atrancado ahí en toda esta zona de aquí. Incluso como en el caso del S&P500 podríamos agrandarlo 15.100, 15.140. Aquí están un poco la media de 100, de 50 y toda esa estructura más a corto plazo, más lateral que se ve en 1 hora. Si nos quedamos por aquí en medio, pues tendremos que esperar a ver qué hace el precio, que se decida. Si rompemos esta resistencia, ojo con la media de 200, está a mitad de camino, pero la siguiente posible llegada sería aquí, en los máximos del pasado viernes, en los 15.240 aproximadamente. Y si perdemos, repito, los mínimos de la semana anterior y mínimos del día de hoy, bastante probable de que el precio se nos precipite a la zona de los 14.840, 14.850. Bien, pues nada más, dejamos aquí la preparación de la sesión de hoy, lunes. Que tengáis una feliz tarde, una buena sesión de trading y hasta mañana.